Vamos a hacer una oración entonces para poder ir a la palabra. Señor, gracias por este tiempo tan lindo que tú nos regalas, porque podemos volver, Señor, a la iglesia, bendecidos por ti, Señor, buscando tu rostro, tu presencia, tu amor, tu deidad, el fruto de tu espíritu. Señor, todos los que estamos presentes hoy, que vinimos a este lugar, deseamos, Señor, firmemente poder adorarte, bendecirte y buscarte. Señor, hoy colocamos todas las cosas a tus pies, sometemos todas las cosas a tu señorío y te quiero pedir, Dios, que lleves toda distracción en esta noche. Señor, que seas tú a través de tu palabra, ministrándonos, guiándonos, haciéndonos personas, Señor, mejores para ti, Dios. Es lo que te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, y oramos para que la presencia de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, sea en este lugar, Padre, glorificándose con todo el poder, Señor, del cielo sobre este lugar. Padre celestial, gracias porque te podemos adorar, bendecir, cantar, Señor, en acción de gracias, de adoración a ti. Te pido que en esta noche tu palabra, Señor, toque los corazones también de aquellos hermanos y amigos que están a través de las redes sociales conectados. Señor, bendíceles allí en sus casas, bendíceles allí, Señor, donde ellos se encuentran también escuchándonos a esta hora de la noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos preparamos para, Señor, recibir el alimento espiritual. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Sean todos bienvenidos en esta noche a este lugar. Gracias por aceptar la invitación y el reto de venir a la iglesia. Amén. Muy bien. Hoy tenemos un mensaje preparado y le invito a que usted, por favor, si tiene su Biblia, la pueda abrir en Jeremías capítulo 33, versículo 14. Vamos a ir a Jeremías capítulo 33, versículo 14, y hoy continuamos con la quinta parte. Amén. La quinta parte de un mensaje que hemos venido tratando ya hace un mes, que se titula Promesa de Restauración. ¿Cómo se titula? Promesa de Restauración. Ese es el mensaje que hemos estado viendo a través del profeta Jeremías. Ya alrededor de un mes llevamos viendo este mensaje, es decir, lo hemos predicado por partes, ¿no? Como el policía, vamos por partes, ¿listo? Vamos por despacio, vamos a ir a mirar la palabra del Señor, lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir. Amén. Muy bien, así que le quiero contar rápidamente, para los que posiblemente están aquí o que nos están viendo a través de las redes, que no han podido ver las otras predicaciones, les invitamos a que las puedan ver en YouTube, están, y también están en Facebook. Y yo le hago un recuento rápido de lo que es promesa de restauración para que podamos entonces hoy incursionar en la parte quinta. ¿Está bien? Este es el quinto mensaje de una serie titulada Promesa de Restauración. Si usted pudo abrir su Biblia allí en Jeremías capítulo 33, si revisáramos los versículos desde el 1 al 13, hemos predicado esos mensajes, esos versículos los hemos hablado y predicado en este lugar. ¿Qué se encuentra allí? Una promesa de que Dios va a restaurar a su pueblo. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque considerábamos que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Restaurarnos, restauración. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los que estamos aquí necesitamos ir al taller, porque a veces nos fallan los pies, ¿cierto? A veces metemos las patas. Entonces eso indica que toca llevar a reparar los pies, ¿cierto que sí? A veces pensamos cosas que no son, nos toca ir a restaurar la mente. ¿Está bien? Y es la voluntad de Dios, según la palabra, restaurar. Acordábamos decir que restaurar es restituir, volver como nuevo, algo que ya se usó, ¿está bien? Y es lo que tristemente hizo el pecado con el pueblo, desgastarlo, llevarlo a sufrir las consecuencias de sus errores, de sus actos. Y Dios en el capítulo 33 o el capítulo 33 se encuentra en medio de mensajes de juicio. Dios a través de Jeremías diciéndole al pueblo, te voy a llevar cautivo y voy a permitir muchas cosas duras sobre ti, pueblo, porque eres desobediente. Pero en medio de la profecía, Dios también es amoroso y les dice, pero también les prometo, no solo les prometo que los voy a disciplinar, sino también les prometo que un día los voy a restaurar. Amén. Recordamos que lo que estamos leyendo es algo que todavía no ha sucedido. Únicamente hasta ahora es una promesa.
Hasta ahora lo que está sucediendo en el capítulo 33 es una promesa de lo que va a suceder más adelante. Por eso es promesa de restauración. Amén. Dios nos decía que quería restaurar sobre nosotros la relación, la adoración, y hace 8 días vimos una. ¿Cuál más? ¿La qué? Amén, hermano Héctor. La prosperidad. Hemos visto 3 áreas que la Biblia nos relata, según los sermones que Jeremías dio, de restaurar. Dios primero quiere restaurar la relación, luego quería restaurar la adoración, quería luego restaurar la prosperidad, y hoy vamos a ver una más que Dios quiere restaurar. Amén. Estos son los mensajes que hemos venido trabajando. ¿Por qué? Porque toda persona que está aquí, al igual que el pueblo, tristemente el pecado nos ha afectado. Las malas decisiones, las cosas que hemos hecho mal nos han afectado. ¿Y qué indica eso a la luz de la Biblia? Que necesitamos ser restaurados. Y la restauración únicamente se da con Dios. Dios le promete a su pueblo: lo voy a pasar por mano dura, por castigo, pero después de que sufran el castigo, los voy a restaurar. Porque esa es la voluntad de Dios, restaurarnos. Dios no quiere que tú vivas siempre las consecuencias del pecado. Hay una gran verdad que también nombrábamos en los mensajes que predicábamos, y era que tristemente todo el capítulo 33 a lo largo de los años no se cumple. Solo se cumple una parte de la promesa de restaurar. ¿Por qué? Porque el pueblo volvió a fallar, a pecar. Triste que Dios tenga cosas para darnos y que por nuestra desobediencia no se den. ¿No le parecería muy triste usted llegar al cielo y que Dios le diga: mire lo que yo le quería dar, le quería en tiempo, y ya como usted está en el cielo, pues paila, ya no lo puede disfrutar? Porque que Dios le diga a usted: yo le quería entregar esta bendición, pero por su desobediencia nunca la recibió. Y este mensaje quiero que usted lo note y lo entienda como una promesa también, que Dios quiere restaurarlo, pero depende de usted y de mí. Amén. Muy bien, ahora sí quiero que por favor leamos entonces el versículo 14 al versículo 18. Y este es el 4.º sermón, es decir, en boca de Jeremías, el 4.º sermón del capítulo 33. El 4.º sermón de una serie de 5. Es el 4.º que predica Jeremías. Y estas últimas palabras de Jeremías son gloriosas, por eso creo que este mensaje está muy bueno. Amén. Dice así la palabra del Señor, póngale mucha atención. Jeremías 33, versículo 14. He aquí, vienen días. ¿Qué vienen? Días. Dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Versículo 15. En aquellos días, ¿qué van a venir? Días. Cuando yo diga que van a venir, usted dice días. ¿Listo? ¿Hacemos ese compromiso? Ok. ¿Qué van a venir? ¿Cómo sabe, hermano? Parece que tuviera la Biblia abierta. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. ¿Qué va a hacer brotar a David? ¿Con qué? ¿La palabra renuevo está con mayúscula o está en minúscula? Con mayúscula. Téngalo en cuenta. Haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 16. En aquellos días, ¿qué van a venir? Otra vez, ¿listo? ¿Qué van a venir? Usted ya lo tiene ahí, ¿listo? ¿Se da cuenta cómo se repite la palabra días? En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Versículo 17. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Versículo 18 y último. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio
todos los días. ¿Qué van a venir? Muy bien. La cuarta, hoy vamos a ver la cuarta área que Dios promete restaurar. ¿Cuál era la primera? Muy bien, la relación. Dígale que está a su lado, la relación. Vamos a hacer un recorderis. La segunda, la adoración. Muy bien, Raúl. Dígale que está a su lado, la adoración. La tercera, la prosperidad. ¿Qué mensaje, no? De la prosperidad, acerca de la prosperidad en la Biblia. La prosperidad. Y la cuarta es la promesa. ¿Qué es lo que Dios va a restaurar? La promesa. Este mensaje me encanta porque este pueblo había perdido la promesa. La promesa. En los textos que acabamos de leer, son textos preciados en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque son textos mesiánicos. ¿A qué me refiero? Cuando habla la Biblia de que Dios va a levantar y le está prometiendo al pueblo que va a levantar un renuevo, ¿se acuerda la renuevo con la R mayúscula? Y más adelante dice, no le faltará a David un varón de su descendencia que esté sobre la casa de Judá. ¿Sabe? Ese renuevo y ese varón son uno mismo. Y ese renuevo y ese varón que no va a faltar en la casa de Judá, que va a reinar con justicia, ¿quién cree que es? Cristo Jesús. Señoras y señores, estamos delante de un pasaje que nos está profetizando que Jesucristo un día va a reinar sobre el mundo. Yo pensé que usted se iba a emocionar más. Otra vez, ¿listo? ¿Quedaron en shock? Señoras y señores, estamos delante de la profecía mesiánica de que un día Cristo va a reinar sobre el mundo. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué está prometiéndole Dios a su pueblo? Le está diciendo, pueblo, voy a restaurar la promesa. Alguien en este lugar que me diga cuál es la primera vez que aparece en la Biblia la profecía de que Cristo viene al mundo. ¿Cuál es el versículo primero que aparece en la Biblia que nos indica que Cristo viene al mundo? Santo Padre Celestial. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre la simiente tuya, diciéndole a la mujer, y la simiente de la serpiente. ¿Qué es simiente? Vientre. Señoras y señores, el Señor desde el principio quería cuidar el vientre de los seres humanos, porque un día a través del vientre iban a ser ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo. Y los versículos que estamos leyendo son una recordación a través de los años, Dios recordándole a un pueblo, a su pueblo, que un día vendrá el Mesías, que un día vendrá el Cristo Salvador, y que esa promesa, aunque ellos estén en pecado, sigue en pie. Porque escúcheme, ¿a cuántos de los que están aquí Dios les ha prometido algo? ¿Usted le ha embarrado? Pero Dios ya le prometió. ¿Sí o no? Si usted se restaura y si usted se levanta, las promesas de Dios siguen en pie. ¡Aleluya! Siguen en pie, y Dios le está diciendo a este pueblo, le está diciendo, ustedes desean como nadie a un gran rey que gobierne con justicia, dice el texto. El único que llenaba esos requisitos era el mismo Dios. Y usted sabe por qué en la Biblia nos muestra en el primer libro de Samuel que Dios se enojó y se puso triste, y es un sentimiento extraño que los seres humanos le causamos a Dios, que su pueblo le causó a Dios, y fue reemplazarlo. Dice la Biblia que Dios no quería levantar rey sobre Israel. ¿Cuál es el primer rey que tuvo Israel? Saúl. Dios no quería levantar ningún rey humano, porque él quería ser el rey. Le dijo al pueblo, yo quiero ser el rey. ¿Usted tiene alguna objeción en que Dios sea el rey? ¿Por qué se queda callado, hermano? ¿No tiene objeción o sí? Dios no queremos, si fuéramos a votaciones
Y para elegir rey, para elegir presidente, y Dios está entre los candidatos, ¿usted sí votaría por él? Claro, dicen, le tengo una mala noticia. Un pueblo no votó por él, votó por Saúl y ganó las elecciones Saúl. ¿Será que nosotros estamos lejos de ese pueblo? Porque a veces cuando elegimos hacer las cosas mal, estamos eligiendo el pueblo, el pecado, y estamos desechando a quién. Entonces, ¿cuántos tienen alguna objeción en que Dios sea rey? No tendríamos que tener ninguna objeción. Y sabe, la promesa es hermosa, porque la promesa que Dios les está dando al pueblo en estos textos también es una promesa que usted y yo disfrutamos hoy, que Cristo vendrá un día para reinar con justicia, porque esta profecía no se ha cumplido. Jesucristo ya vino una vez, pero a morir en la cruz. Falta que Jesucristo venga por segunda vez para reinar con justicia, con renuevo. Y estos textos bíblicos todavía no se han cumplido. Estamos esperando a que se cumplan. Le tengo una buena noticia: la promesa sigue en pie. Amén. La promesa de que Jesucristo va a venir a reinar con justicia sigue en pie. La pregunta es: ¿será que el Señor a usted lo va a aceptar en su reino? Me asustan esos silencios, Señor. Ojalá que los hermanos de las redes estén allá diciendo amén, amén, amén. ¿Será? Escúcheme, ¿por qué? Porque yo quiero que usted discierna conmigo para que empecemos a estudiar el versículo. El amor tan grande de Dios, que a pesar del pecado, las promesas de Dios siguen en pie. Y este versículo también vale para hablar de las cosas que Dios específicamente nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y yo sé que a usted Dios le ha prometido ¿qué? Muchas cosas. Amén. Muy bien, lo cuarto que Dios quiere restaurar en usted y en mí son las promesas. Las promesas. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos han prometido cosas y nos han quedado mal? ¿Sí? Por allá dijo un señor que le pintaron pajaritos en el aire, que le juraron amor y no lo creyó, y muchas más cosas. Promesas y más promesas, y fueron mentira. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos han ilusionado con cosas y no nos han prometido? ¿A usted le ha pasado eso? Prometo amarte para toda la vida, y se fue con otra. Le prometo que yo no con usted en las buenas y en las malas. El Señor Jesucristo se quedó así cuando los discípulos. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Sabe? Es tan propicio hablar de las promesas, pero específicamente de las que Dios promete, porque el único que promete y cumple es ¿quién? Dios, es el Señor. Por eso yo le quiero indicar a usted hoy, como primera medida frente a restaurar la promesa, que su fe tiene que estar puesta en las promesas, no de sus sentimientos, no de sus deseos, sino de lo que la palabra de Dios ¿qué? Dice. ¿Sabía usted que en el versículo 14, el versículo 15 al 16, son palabras que Jeremías está citando, que Dios ya le había dicho por allá en Jeremías capítulo 23, versículo 5? Es decir, yo quiero que usted note lo siguiente: la promesa de que Cristo va a venir, que es la promesa que Dios le está dando al pueblo, es algo que viene desde Adán y Eva, porque a los primeros que se les dio la promesa de que Cristo viene fue a Eva y Adán. Génesis 3:15. Y a lo largo de la humanidad, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con todos estos personajes, hasta aquí, hasta llegar a este momento de Jeremías, todo el pueblo sabía que Dios desde el principio les había prometido ¿qué? Algo, que Cristo iba a venir, que Cristo iba a venir. Dios se los había prometido desde el principio. Y las promesas en Dios, aquí hay un principio importante que yo quiero que usted entienda: las promesas en Dios son inmortales. Se puede morir la gente, pero las promesas siguen. Y le quiero hablar de algo precioso a la luz de la Biblia. Las promesas en Dios tienden a ser generacionales. Por eso es que sus hijos de usted y su descendencia va a heredar o lo bueno que usted sea o lo malo que usted les deje. ¿Y sabe qué usted debe dejarles a su hijo, a sus hijos, a sus generaciones? Una buena herencia. ¿Y cuál sería la mejor herencia? Las promesas. Dígale a su lado: las promesas.
Escúcheme, pero ¿qué va a heredar su descendencia de usted? ¿Qué va a heredar la descendencia de usted? ¿Lo malgeniado suyo? ¿Las palabrotas y groserías que usted dice? Es que yo sí no me dejo de nadie. ¿Qué va a heredar su familia de usted? ¿O va a heredar la palabra del Señor? Porque es voluntad de Dios que cuando demos a luz hijos, hereden con nosotros, hereden la palabra. La Biblia dice lo siguiente, que Dios hizo a su imagen y semejanza a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva. Y dice Génesis en el capítulo 9, dice que Adán le nació un hijo conforme a su semejanza. Ya no fue a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de Adán. ¿Por qué razón? Porque Dios ya había colocado su semejanza en Adán, por lo tanto el hijo que le naciere iba también a heredar la semejanza de Dios. No porque Dios allá cuando lo estaba creando se la puso, no, sino porque Adán ya la tenía. ¿A qué voy con esto? A que las promesas que Dios le ha dado a usted, a que las cosas que Dios le ha entregado a usted, promesas bíblicas, sus hijos las van a heredar. Gracias, hermana, una sola, bueno, está bien. A que sus hijos y su descendencia, pastor, pero yo no tengo hijos. Existen hijos espirituales que heredan de nosotros muchas cosas también. Y yo le quiero indicar a usted que no hereden los problemas. Mire, no sé si usted conoce, pero yo conozco familias donde los padres murieron y le dejaron a sus hijos chicharrones. Le dejaron problemas. Conozco uno en la Biblia, un hombre que al parecer se la pasaba en el templo, dice la Biblia que era sacerdote, era el esposo de la viuda del aceite. Era sacerdote. ¿Y qué le dejó a sus hijos? ¿Conoce la historia? ¿No conoce la historia? Una mujer que Dios hace un milagro para que de un poquitico de aceite pague las deudas que su esposo le dejó, porque su esposo muere y le deja deudas y los acreedores vienen a quitarle a los hijos para llevárselos como esclavos y pagarse de las deudas de su esposo muerto. ¿Qué le dejó este hombre a sus hijos? ¿Qué heredaron? ¿Problemas? ¿Y por qué usted y yo no cambiamos la historia? Le quiero preguntar, ¿usted qué heredó de sus papás? ¿Qué heredó usted de sus papás? Piénselo. La herencia de trabajar. ¿Qué más heredó usted de sus papás? Ser responsable. ¿Qué más heredó usted de sus papás? Humildad. Todas buenas, gloria a Dios. Y si revisamos las malas, ¿usted heredó cosas de su familia que odia, que no quisiera tener? Le voy a decir una cosa, usted y yo, por escuchar este mensaje, estamos llamados a que los que nazcan después de usted no sean iguales. Amén. Hagamos el compromiso y usted dice amén, ¿listo? A que no sean iguales. No pueden ser iguales. Cuando yo conocí al Señor, a mí alguien me dijo, a usted Dios lo escogió para que en la descendencia de los Olarte, yo soy Olarte, de apellido Olarte, hasta ahí está bueno de pecado. Los que nazcan de ahí en adelante, Olarte, tienen que ser diferentes. Lo mismo con su apellido, lo mismo con su familia. Dios desde el principio estaba buscando generaciones para cambiar esa historia, pero ¿sabe qué pasaba? Tenía que volver a prometer la promesa porque le embarraban, porque pecaban. Y no es justo que Dios quiera cambiar nuestra vida y que Dios esté pensando en nuestras generaciones y nosotros nos echemos a las petacas y no entendamos que Dios quiere restaurar en usted y en mí las promesas. Ok, posiblemente en muchos de los que estamos aquí, antes de nosotros, ninguno conoció de Dios. Pero usted que está aquí sentado, que está conociendo del Señor, entonces usted va a ser el que va a recibir las promesas para que los que nazcan después de usted las hereden. Amén. ¿Qué quiere que herede su familia? ¿Maldiciones o bendiciones? Porque escúcheme, cuando estemos en el cielo, Dios nos va a pedir cuentas de esto. Por nuestra generación, por la generación nuestra, nos va a pedir cuentas. Y le quiero invitar a usted a que hoy entienda que Dios le promete a su pueblo restaurar la promesa. Restaurar la promesa. ¿Cuál? De que Cristo viene. En nosotros también, y también vale la pena
especificar que Dios quiere restaurar promesas específicas en cada uno de ustedes. Amén. Muy bien. Dice la palabra en el versículo 14: y he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la ¿qué? La buena palabra. ¿En la Biblia hay palabras malas? La buena palabra. ¿En la Biblia hay malas palabras? ¿Qué dice usted? Confirmaré el juicio que Dios le iba a dar al pueblo de castigo. ¿Eran buenas palabras? Dice la Biblia que Dios le dijo al pueblo: te prometo que vas a ir esclavo ante Nabucodonosor, ante el rey de Babilonia. Y así pasó. ¿El pueblo gozó esas palabras? No. Y yo le quiero invitar a usted que con su vida y con su forma de ser no provoque que de la boca de Dios salgan palabras que Él no quiera decir. Que Él no quiera decir. Y en este texto, y yo quiero que usted note el amor tan fascinante de Dios. Cuando Dios y cuando Jeremías está diciéndole esto al pueblo, el pueblo se encontraba pecando. Cuando Jeremías está profetizando esto, el pueblo está mal, está pecando. Por esa razón, Dios hace la aclaración y dice: yo restauraré, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles? Las buenas. ¿Cuáles palabras va a restaurar? Las buenas. ¿Y cuáles son las buenas? Las que a continuación está diciendo. Y dice el versículo 14, dice: confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Judá. Y las buenas palabras que Dios había hablado eran las de prometerles un rey que iba a reinar con justicia, Cristo. ¿Cuáles eran las buenas palabras? Las bendiciones que la Biblia declara para aquel que obedece. Mi amado hermano y amigo, dice la Biblia un texto que es de bendición, de arrepentimiento, pero también de juicio. Jeremías 3:16, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? Sígalo diciendo. Para aquel que todo, ¿qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que la gente se pierda? ¿Qué dice el texto? Para que todo aquel que en él cree no se ¿qué? No se pierda, mas tenga vida. En el texto hay una promesa y hay un juicio. ¿Cuál es la promesa? La vida. La promesa es la vida eterna y el juicio es perderse. Cuando dicen no se pierda es porque hay unos que posiblemente se pueden perder. ¿Sabe qué Dios quiere que usted herede? Dios no quiere que usted de ese versículo herede perderse. Dios quiere de ese versículo que usted herede salvarse, la vida eterna. Y a eso es lo que la palabra del Señor os está diciendo hoy. Con su actitud, con su vida, con su manera de ser, usted provoca que usted mismo herede las buenas palabras de Dios. Porque Dios en la Biblia tiene muchas buenas promesas, pero todas ellas son lanzadas para aquellos que creen y obedecen. No hay ni una promesa buena, buenas palabras, que herede aquel que es malhechor, que herede aquel que no cree en Dios. La Biblia nos declara que las buenas palabras de Dios las heredan los hijos, las heredan aquellos que buscan a Dios. Y esa es la voluntad de Dios, que usted herede esas promesas. Hay promesas en la Biblia que yo le pido a Dios que yo quisiera vivir. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos deseamos que Dios nos responda a lo que le pedimos? Mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán que añadidas. Gloria a Dios. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá que. Ay, ¿cuántos tienen peticiones en su corazón que quisiera que Dios? Las promesas, las buenas palabras de la Biblia, Dios quiere que usted las herede. La pregunta es, ¿las quiere heredar? ¿Quiere recibirlas? Porque escúcheme, si usted hereda las promesas de Dios, su descendencia también las va
a heredar. También las va a heredar. Y sigue diciendo la palabra del Señor algo interesante. Dice: la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de ¿qué? De Judá. ¿Cuántas casas hay ahí? Dos casas, la de Judá y la de ¿qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay dos casas? Judá e Israel. ¿Sabe por qué? Porque hasta aquí el pueblo está en otro pecado. Está dividido. Año 722 antes de Cristo, ¿qué pasó? El reino de Israel se dividió. ¿La división es de parte de Dios? No. Dice la palabra con Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que todos estemos en un mismo sentir, en una misma cosa, en un mismo pensamiento, que no haya división entre la iglesia. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Dividido. La promesa es ¿para qué casa? Para las dos, porque delante de Dios el pueblo seguía siendo uno. ¿Sabe qué está prometiendo Dios aquí? Que un día el pueblo va a volver a unirse, a ser uno solo. Le quiero preguntar, ¿con cuántas personas de su familia usted está dividido que le impiden recibir promesas de Dios? ¿Con qué seres queridos usted está dividido? Que usted necesita restaurar eso, que usted necesita perdonar a su casa, a sus padres, a sus hermanos, a personas de su casa, y que son un impedimento el estar mal, recibir y heredar ¿qué? Promesas. ¿Sabe qué Dios les está prometiendo a estos señores? Unirlos un día, porque no era voluntad de Dios que se hubiesen dividido. Las promesas de Dios son hermosas, son grandes. Las promesas de Dios no solo se basan en que usted reciba lo que tanto quiere. Las promesas de Dios se basan en restaurar. ¿En qué? En restaurar lo que está roto. Por eso cuando una persona conoce a Cristo Jesús, empieza de inmediatamente a clasificar para heredar promesas. Clasifica de una vez para que las promesas de la Biblia ¿qué? Se cumplan en él, en ella. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Promesa de restauración. ¿Qué es lo cuarto que Dios quiere restaurar? La promesa. La promesa. Sigue diciendo el versículo 15: en aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará ¿qué? Juicio y justicia. ¿En qué? En la tierra. Acá hay dos cosas que van a heredar los seres humanos. Los que creen van a heredar justicia, y los que no creen van a heredar juicio. ¿Qué quiere heredar usted? ¿Qué quiere heredar usted? No hay satisfacción más grande que a uno le hagan justicia. No hay cosa más linda en una predicación, ya no me acuerdo en cuál. En alguna predicación, sí, ya me acordé, en la del domingo. Preguntaba al inicio: ¿a cuántos de los que están aquí los han culpado injustamente? Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿a cuántos de los que están aquí los han culpado injustamente de algo? Injustamente. ¿Cierto que no hay satisfacción más grande que la justicia se haga? ¿Sabe? Una de las promesas preciosas que Dios da en la Biblia es que aquel que cree en Cristo va a heredar como promesa la justicia. El usted tener lo que le pertenece, el que usted lo tengan en cuenta como usted se debe, en el que lo elogien y lo exalten y lo coloquen en el lugar que usted necesita que sea colocado. Hermosa promesa. ¿Cómo cree que va a ser cuando Jesús reine en la tierra? La Biblia dice que Jesucristo reinará primero 1000 años y después por los siglos de los siglos. Cuando Jesucristo reine en la tierra, ¿cómo serán las cosas? Deje volar su imaginación, porque la Biblia nos enseña que en este momento Dios no gobierna en el mundo. ¿Usted sí sabía eso? ¿Quién es el príncipe de este mundo según la Biblia? Satanás. Esa es la respuesta, pastor. Y si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Han preguntado alguna vez esa pregunta? La respuesta es sencilla. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Aquí no gobierna Dios.
Dios viene a gobernar en el alma, en la vida, en la familia, en la casa, que le acepte como su Señor y Salvador. El que lo recibe, como dice la palabra misma. Pero dice la Biblia que va a llegar un día donde el dominio, que posiblemente, porque la Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire, el enemigo se mueve en los aires, según la palabra del Señor, Efesios capítulo 6. Y cuando se les ha quitado ese dominio, según la Biblia, cuando Jesucristo reine, ¿cómo será el reinado de Jesús? La Biblia nos da algunos pincelazos de lo que va a pasar. Nos habla de un niño jugando con una serpiente, paseando con un león, porque no va a haber maldad. ¿Cómo será cuando Jesucristo reine sobre la tierra? Incorruptible. ¿Cómo se va a sentir usted al lado de Jesús? Señor, ¿yo qué hago? ¿Qué quieres? ¿Te traigo agüita? ¿Cómo será? ¿Quiere un tintico? Porque la Biblia nos muestra que el Señor le encantaba comer. Jesucristo resucita al tercer día y lo primero que pide es comida. ¿No tienen por ahí un pedazo de pan? ¿La Biblia dice eso? Y yo creo que vamos a disfrutar de unos manjares, porque hasta la Biblia nos enseña que en una oportunidad Jesús, sí, estando resucitado y esperando a Pedro, que había vuelto a las redes con sus discípulos, los está esperando a la orilla del mar y les había hecho un pescado a las brasas. ¿A qué sabrá una comida hecha por Jesús? Jesús ese día había cocinado. ¿Cómo será cuando Jesús reine? Ese gozo y esa felicidad, esa imaginación que usted está en este momento sintiendo, es la justicia. Porque es justo que los que hemos llorado, Dios nos seque las lágrimas. Porque es justo que aquellos que luchamos con pecado, un día se nos sea quitado, para nunca más volver a luchar con él. Porque es justo que los que estamos aquí y que hemos pasado por duras y maduras, un día se nos valore lo que hemos hecho. Porque es justo que tú, que has luchado tanto por tu familia y tu hogar, ya no llores más por eso, sino alguien valore el esfuerzo y el aguante que tú has tenido. Es justo que alguien valore eso. ¿Y cuándo va a ser el día en que se valore eso? En el reinado ¿de quién? De Jesucristo. Esa es la justicia que vas a heredar si desde aquí te mantienes firme. ¿Con quién? Con Dios. Pero también le tengo que hablar que hay algunos, según el texto, que van a heredar ¿qué? Juicio. Dice el versículo, dice: en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Yo para qué le hablo de juicio? Usted ya sabe. Dios no quiere que usted herede eso. Y dice el versículo 16: en aquellos días Judá será ¿cómo? ¿Será qué? Salvo. Dice, será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará ¿cómo? Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Hay dos atributos en el texto para el pueblo. El primero es salvar, y el segundo es habitar seguro. ¿Cómo está una persona que ama al Señor y que le sigue? Salvo y seguro. ¿Cómo está? Salvo y seguro. Y eso es lo que Dios quiere para usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos que coger nuestra moto, nuestro vehículo de trabajo e irnos? Si estás con Dios vas a estar salvo. Cuando tú estés caminando en tu vida, en las cosas que tengas que enfrentar, Dios promete dos cosas: salvación y seguridad. Y dice el versículo algo muy lindo también. En el versículo 15 dice: y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Ese es el nombre hebreo, según la Biblia, que se le va a dar a Jesucristo en el momento en que Él reine sobre este lugar. Promesa de restauración. Dios quiere restaurar su promesa. ¿Dios quiere qué? Restaurar su promesa. Las promesas nos deben llevar a estar en gloria y honra. Las promesas nos deben llevar a levantarle a Dios
gloria y honra. Y ese nombre de, ¿dónde está? Jehová, justicia nuestra, es un nombre de adoración. Es un nombre de darle la gloria y la honra ¿a quién? A Dios. Amén. Muy bien. Y para ir terminando, quiero que miremos al versículo 17. Porque así ha dicho Jehová. Póngale cuidado a esto. No faltará ¿a qué? No faltará a David varón que se siente sobre el trono ¿de qué? De la casa de Jehová. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6 versículo 12 que no seamos perezosos, que seamos prudentes, que andemos en obediencia y firmeza, que seamos diligentes, porque los que obedecen heredan las promesas. ¿Qué hacen? Heredan las promesas. La Biblia nos habla de algunos textos cuando la Biblia dice que no le va a hacer falta a David. Jeremías está nombrando a un hombre que murió hace 300 años. Cuando Jeremías nombra a David acá, David ya ha existido. Ya han pasado alrededor de 250, 300 años. ¿Pero a quién nombra? A David. Y dice él, Dios a él le dio una promesa, que nunca sobre el reino de Israel iba a faltar quien reinara de su descendencia. Si usted mira la descendencia de Jesucristo, usted va a encontrar en la descendencia de Jesús, Mateo capítulo 1, va a encontrar el nombre de ¿quién? De David. Es decir, Jesucristo humanamente era descendiente ¿de quién? Del rey David. ¿Y quién va a reinar por los siglos de los siglos en la tierra? Jesucristo, descendiente ¿de quién? De David. ¿A qué voy con esto? A lo que estaba diciendo al principio, que las promesas en Dios suelen ser eternas. ¿Qué suelen ser? Eternas. David metió las patas, cometió pecado y 4 de sus hijos murieron, heredaron la muerte. Pero también David reivindicó su vida, se arrepintió, y gracias a su arrepentimiento y a todo lo que Dios hizo en él, su pueblo y su generación también heredó esto, que un día se iba a sentar un descendiente de él a reinar. ¿A qué voy con esto? A lo que yo le estaba diciendo a usted al principio. ¿Qué va a heredar su descendencia de usted? ¿Qué va a heredar su generación de usted? ¿Por qué el lugar donde usted vive, donde usted reside, donde usted está, debe tolerarle a usted y su presencia? ¿A qué me refiero? A que el lugar donde usted vive y reside debe ser un lugar diferente porque usted está en él y porque usted es una persona que tiene las promesas ¿de quién? De Dios. Decía en una predicación, qué triste que la gente a veces tenga supersticiones de nosotros y le salgan, no les dé gusto. ¿A qué me voy? Mire cómo es esa Sandra, eso seguro va a fracasar. No les demos gusto en las supersticiones y en la suerte que la gente muchas veces ha dictaminado sobre nosotros, hasta a veces la familia, ¿no? Ese que va a salir bueno de eso no sirve para nada. Qué triste que las personas a veces dictaminen una suerte para nosotros y nosotros les demos el gusto de que vean eso cumplido. ¿Por qué no que vean en nosotros cumplida la palabra de Dios, las promesas de Dios? Qué hermoso sería que usted y yo callemos la boca de muchos que no dan un peso por nosotros, y que con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, vean que lo que nosotros heredamos no son maldiciones que nos han lanzado, sino promesas de Dios. Amén. Dice la Biblia que David le dejó una muy buena herencia a su pueblo. ¿Cuál? Se portó de tal manera, porque la Biblia nos enseña que aún después de todos sus errores, fue un hombre que fue llamado, que era conforme al corazón de Dios. Y este hombre dejó un gran legado: amar a Dios y temerle. Este hombre, su generación heredó que un día Cristo se sentara en el lugar de reino. ¿Qué más hermoso que usted y yo seamos participantes de las promesas de Dios, y que Dios diga también de usted un día cuando usted esté en el cielo, le diga: gracias
Gracias por ser un aliado del reino y haber facilitado el cumplimiento de las promesas. Qué rico que Dios nos diga eso y no nos diga, oiga, usted sí que dio mal testimonio, ¿no? Oiga, usted sí que contradijo un pocorón de versículos de la palabra, ¿no? Oiga, muchos no quisieron creer por lo que vieron en usted. Qué rico que Dios nos diga lo contrario. Qué rico que Dios sea el primero en felicitarnos porque en usted y en mí se cumplieron sus promesas. ¿Amén? ¿Se cumplieron qué? Sus promesas. Se cumplieron sus promesas. Y en este texto, Jeremías le recuerda un personaje histórico al pueblo, David, y la promesa que Dios le había dado. David escribe, y David fue un hombre que tuvo muy fresca esta promesa, sobre todo, de Cristo reinando un día sobre todo el mundo. David, cada vez que uno estudia la palabra del Señor y estudia la vida de David, se da cuenta por qué David amaba a Dios y por qué Dios amaba tanto a David y por qué Dios lo perdonó por sus pecados. Porque David se tomaba en serio las cosas que Dios le decía. Dios le dijo un día a David en el segundo libro de Samuel, en el primer libro de Reyes también se encuentran los versículos, allí en los capítulos 7 y 2 del segundo libro de Samuel y del primer libro de Reyes, donde a David se le dice que un día van a ser Jesucristo. Se le cuenta, se le profetiza y se le cuenta a David, un día va a venir el Mesías. ¿Y sabe cómo escribe un salmo por allá David? El Señor le dijo a mi Señor. Escribió una conversación entre Dios y Jesucristo. David se tomaba en serio las promesas que Dios le daba. David creyó en Cristo sin conocerlo. David creyó en Jesús como su Mesías sin conocerlo físicamente. Alrededor de 800 años, 700 años pasaron cuando David se le profetiza de Jesucristo y Jesucristo nace. Pero ¿sabe? Es un hombre que le deja a su pueblo una herencia, creer en Dios y creer en las promesas de Dios. Qué rico que el día de nuestro funeral, cuando nos estén enterrando, hablen y resalten de nosotros que amábamos a Dios y que le creíamos. Qué rico que la gente que esté en ese lugar sea retada a ser como nosotros en fe. Qué rico que la gente sea retada y sobre todo nuestra descendencia a depender de Dios. Amén. Pero ya para ir terminando, versículo 18. Mire lo que dice, final. No le faltará descendencia a David. Versículo 18, ni a los sacerdotes y levitas faltará, ¿qué? Varón que delante de mí ofrezca, ¿qué? Holocausto y qué más, y encienda ofrenda y que haga sacrificio, ¿qué? Todos los días, actos de adoración, que son una cosa. Los sacerdotes y los levitas eran los servidores, del templo. En otras palabras, una persona que permite que Dios restaure su vida, restaure su corazón, restaure su vida, restaure su alma, su ser, en su descendencia no faltarán servidores de Dios. ¿No faltarán qué? Servidores de Dios. No hay nada más lindo que ver a la familia sirviéndole a Dios. No hay nada más hermoso. No hay nada más lindo que ver a los hijos sirviéndole a Dios. Y yo le quiero decir a usted, mi hermano, pórtese bien, ame a Dios, busque al Señor, porque no va a faltar descendencia suya que le sirva a Dios. Aunque sus hijos sean rebeldes, aunque ahorita no quieran venir a la iglesia, porque eso pasa, ¿sí o no? Chinos son rebeldes hoy en día. Pero ¿sabe qué promete la Biblia? No faltará descendencia si usted se mantiene firme. No faltarán sacerdotes y levitas. Habrán sacerdotes y levitas en su descendencia que le sirvan ¿a quién? A Dios. ¿Eso no es una promesa hermosa? ¿Qué promesa tan linda? Oraba un pastor un día, joven, que no tenía familia, decía: Señor, dame hijos que te sirvan. Si no te van a servir, no me des nada.
decía así. Esa era su oración. No hay nada más lindo que ver la familia de uno a los pies del Señor Jesucristo. Hay una promesa, Hechos capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice? Hechos capítulo 16, versículo 33. Cree en el Señor. ¿Cómo dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, ¿eso es qué? ¿Una promesa? ¿Eso es qué? ¿Usted no quiere que su familia también conozca de Dios? ¿Usted no quiere que su familia también sea sensible a la voz de Dios? Dice el Señor al pueblo: yo les prometo que de su descendencia no va a faltar alguien que me sirva. Qué rico. Qué rico saber que en mi descendencia van a haber personas que le van a servir ¿a quién? A Dios. Usted y yo somos aquellos que Dios ha escogido para que heredemos promesas. Usted y yo somos aquellos que fuimos escogidos para que heredemos ¿qué? Promesas de parte de Dios. Y le quiero decir, no vaya por la vida sin heredar las promesas de Dios. Usted debe vivir las promesas de Dios, mi hermano. Usted debe estar agarrado de la mano de Dios y que en usted se cumpla la Biblia. ¿Qué más que nosotros seamos Biblias andantes? Miren, ahí va Hechos 16:33. Miren, una de las promesas que Dios me dio y que yo sé que Dios me va a llevar de esta tierra cuando se cumpla, porque hasta eso no puede saber. Dios le dio una promesa a Simeón, Lucas capítulo 2. Y le dijo: no morirás sin que tú veas al Mesías. Dice la Biblia que Simeón era un hombre justo y piadoso, y guiado por el Espíritu al templo, llegó al templo. Ese día había presentación de niños. María venía de 40 días de dieta. Jesús estaba bebé. Y dice la Biblia que entró y cargó a Jesús en sus brazos. ¿Cómo hizo para saber que ese era? El Espíritu Santo estaba en él. Y dice la Biblia que lo carga y mira al cielo y le dice: Señor, puedes despedir a tu siervo en paz. En otras palabras está diciendo: ya me puedes llevar, porque acabas de cumplir lo que me habías ¿qué? Prometido. Hay una promesa que Dios me dio y que yo sé que cuando se cumpla, chao papá. Isaías 41, 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y a veces, cuando se me acaba la gasolina, abro mi Biblia en Isaías 41, 9 y 10. Porque sí que es feo que usted se desanime y no tenga cómo motivarse en algo que Dios le prometió. ¿Sabe cómo sirven las promesas? Como motivadores para que usted se levante. Muchas veces le fallé a Dios y pequé y caí mal, pero ¿qué me hacía otra vez levantarme a seguir sirviéndole? Isaías 41, 9 y 10. Isaías 41, 9 y 10. Esas son las promesas que Dios me dio. Le quiero preguntar: ¿cuál es la promesa que Dios le dio a usted? ¿Cuál es la promesa que rige su vida? Que seguro cuando se cumpla usted se muere. Pastor, Dios me ha dado muchas. Hay una que rige la vida de una persona. Todos los hombres de la Biblia, Jeremías, quiero hacer algo rápido aquí. Solo quiero hacer esto. Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anotat, en tierra de Benjamín. Palabras de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y en los años 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Póngale cuidado. Vino pues palabra de Jehová
a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Esa es una promesa que Dios le dio ¿a quién? A Jeremías. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta. Ahí le está diciendo cuál es su proyecto de vida. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías tenía como unos 14 años. Pero Dios, cuando lo escoge, le da una promesa que va a regir toda su vida. ¿Cuándo se iba a morir Jeremías? Cuando se cumpliera. ¿Sabe por qué a veces usted y yo andamos sin horizonte en el mundo? Porque no tenemos una promesa que Dios nos haya dado. No es que Dios no nos la haya dado, es que nosotros no la hemos buscado. Y le quiero contar este secreto. ¿Qué levanta al pastor? ¿Qué levanta al pastor Jason? ¿Que lo hace seguir adelante a pesar de las adversidades? Isaías 41, 9 y 10. Y si usted mira mi Biblia, ahí está embarrada esa Biblia, llena de mugre, porque muy frecuentemente me toca ir a alimentarme de Isaías 41, 9 y 10. Cuando la embarré una vez que la embarré, no sabe cómo me dolía leer el versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Así dice el versículo. ¿Cómo me dolía leer eso? ¿Sabe cuándo usted se va a sentir motivado a seguir adelante? Cuando usted tenga una promesa de parte del Señor. Porque a veces, le voy a ser sincero, hay gente a veces con problemas en su casa, en su familia, en su trabajo, en su día a día, que vienen a buscar una consejería a la iglesia, al pastor, y a veces el pastor no sabe qué decirles. Porque somos seres humanos. Y a veces el pastor no tiene una palabra que pueda levantar el ánimo de la persona. ¿Qué le digo para levantar su ánimo? Solo hay una palabra que puede levantar su ánimo. La palabra de Dios. Dios quiere restaurar las promesas. ¿Cuántas personas que están aquí, sus padres conocieron de Cristo o sus padres conocieron del Señor y Dios a ellos les prometió promesas, valga la redundancia, cosas que usted necesita heredar, pero que por alguna circunstancia se cortaron? Si en su familia nunca nadie ha conocido del Señor, sus papás no conocían de Dios, usted es la persona escogida para que usted reciba las promesas de Dios y su familia las herede. Dios quiere restaurar las promesas en el pueblo. Dios está muy triste de ver la sociedad cumpliéndose toda la maldad. La Biblia habla de versículos tan fuertes como que los ladrones, los mentirosos, los homosexuales, estos, aquellos, no heredarán el reino de los cielos. Qué triste que eso se cumpla. Que se cumplan las buenas palabras en usted y en mí. Amén. ¿Qué le parece? ¿Qué dice usted frente a este mensaje? Yo le quiero indicar y le quiero retar a que esta semana usted ore y le pida a Dios que le confirme y que le recuerde la promesa que rige su vida. ¿Cuál es? Mi hermano menor, tengo un hermano, se llama Ferney. Él tiene grandes batallas, vive grandes cosas duras que tiene que vivir él como persona. Cosas depresivas que lo han llevado a estar muy mal. Ha sido difícil, pero solo una cosa un día a él lo levantó y fue una promesa que Dios le dio. Y cada vez que le dan crisis, abre la Biblia en la promesa y la lee. No hay mejor motivador que Dios y su palabra. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí se han cansado de hacer lo bueno? Estoy cansado de hacer las cosas bien porque no me salen bien. Busque una promesa de Dios que sostenga su vida. Porque si usted no busca una promesa de Dios y si la Biblia no es su fundamento, usted no va a tener en la vida
un motivador para querer vivir. Porque tristemente en este mundo y en esta tierra hay más cosas que nos desmotivan para dejar de vivir. ¿Cuántos hemos dicho, ya quisiera botar la toalla, ya, Señor, llévame ya? Es mejor la muerte. ¿Qué frases tan subversivas? Porque no encontramos una motivación que nos haga ir adelante. No hay otra motivación más hermosa en el mundo que sea la palabra. Amén. Termino con esto. Abraham, Dios le prometió una tierra prometida. ¿Qué le prometió? Salga de su casa, de su parentela, que yo te mostraré y te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. No la recibió. Hebreos capítulo 12, versículo 10. No la recibió. Pero Abraham dice, Señor, he estado en tiendas y he vagado como extranjero en la tierra que me prometiste, no es mía. Pero Señor, yo sé que lo que tú me prometiste no fue solo una tierra que fluye leche y miel. La tierra que tú me prometiste es el cielo. Y está en el cielo. Porque las promesas que Dios nos da trascienden y son eternas. Nunca se le olvide eso. Amén. ¿Se encuentra muy desanimado de la vida? Necesitas una promesa que te levante. Y no hay nada más rico que abrir la Biblia y llorar y leer. No temas, porque yo estoy contigo. No hay nada más rico que estar así frustrado, mal, y ir a leer lo que Dios te prometió. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Oh, cómo sanan esas palabras. Y cómo dan fuerzas para seguir batallando. Amén. Colóquese de pie. ¿Cuántos dicen hoy, no voy a caer? Porque yo tengo una promesa de parte de Dios. Amén. Le quiero retar. Y quiero retar a los que están aquí a que en estos días me cuenten, me llamen, me escriban y me digan, pastor, esta es la promesa que Dios me dio. Busque una promesa. Que las promesas no sean tus deseos. Que las promesas sean la palabra de Dios. Dios aquí va a ministrar en esta noche muy fuertemente. Porque Bosa es una sociedad, es un lugar pesado en muchas áreas. Pero aquí Dios nos va a hacer promesas. Esta es la tierra que Dios nos dio. Dígale, Señor, restaura las promesas. Restaura las promesas. Restaura las promesas. Dígale, Señor, dame una promesa en esta noche. O recuérdame. Porque, Señor, yo podría morir, pero tu promesa me levanta. David supo que en su encarcelamiento en Gad no era su final, porque Dios le había prometido ser rey de Israel. Te adoramos, Señor. Acá hay personas que en este momento Dios les está trayendo a la mente promesas que les ha dado con citas bíblicas. No creas la palabra de una persona,
La promesa no es lo que alguien te prometió, un ser humano, sino es una promesa tangible, bíblica, con cita. Por eso es que a muchos han estado frustrados porque le han creído a una persona y no a Dios. Y Dios quiere que tú hoy recuerdes la promesa que Él te dio. Ruth 3:11. Isaías 41:10. Hechos 16:33. Mateo 6:33. Efesios. Hechos 1:8. Busquemos las promesas de Dios, no las de los hombres. Busquemos ser restaurados por las promesas que Dios da. Aleluya, aleluya. No voy a caer, no voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte y aunque mil gigantes me roteen, no voy a caer. Permaneceré anclado a la roca que es Cristo. No tengo otro destino, vivo para Él, no voy a caer. Levanta tus manos y dile conmigo: aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me... Una promesa. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Y aunque pase por el fuego, dile: aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. No voy a caer. Aleluya. No caeremos, Señor. Gracias, Señor, porque a todos los que estamos aquí tú nos has prometido grandes cosas. Nos has prometido restaurarnos. Señor, restaura la familia de muchos de los que estamos aquí, Señor. Aleluya, Señor, porque tú eres fiel, porque no hay nada más lindo que tu palabra nos hable. Tus promesas, tus promesas. Aleluya, Señor. Una vez más decimos: no voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, y aunque mil gigantes me roteen, no voy a caer. Permaneceré anclado a la roca. No tenemos otro destino, no tengo otro, solo tú, Señor, vivo para Él, no voy a caer. Y decimos: aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Jesús, y aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aleluya. Aunque pase por el agua, No me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús.
Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque nuestra mayor promesa tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Un día reinarás. Gracias por darme esa promesa. Quiero estar a tu lado, mi Señor, verte cara a cara, disfrutar de tu hermoso amor. La promesa mayor se llama Jesús viene pronto. Jesucristo viene pronto. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Tome su lugar, por favor. Herederos de promesas. Amén. Vamos a heredar la promesa. Ya para terminar, agradecerle por venir. Gracias por llegar a este lugar. Le queremos invitar a que siga viniendo, a que se siga inscribiendo. Qué rico tenerlos a todos ustedes. Ha sido una bendición este tiempo porque la iglesia ha crecido. ¿Sabía usted que la iglesia ha crecido? Y eso ha sido una bendición. Por eso quiero pedirle su fidelidad a la iglesia, a que usted sea fiel a este lugar, porque en la fidelidad hay crecimiento. Cuando usted es fiel. Y cuando hablo de fidelidad es a que usted se identifique con este lugar, a que usted sirva en este lugar, a que usted se levante en este lugar, a que usted se prepare en este lugar, porque Dios nos está bendiciendo en gran manera. Amén. Hay muchas promesas para este lugar y en las promesas para este lugar estamos todos nosotros incluidos. Amén. Dios prometió que iba a colocar personas en Misión Vida Bosa y yo he visto que se han cumplido. Usted es parte de la promesa. Usted es el resultado de la oración de muchos. Usted es el resultado. Usted no está en el lugar equivocado. Usted está en el lugar que Dios lo llamó a estar. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque usted fue una persona llamada a servirle al Señor. La segunda, porque usted es una persona por la cual muchos oraron antes de conocerlo. Y la tercera, porque usted es una persona que va a heredar o va a dejar como herencia promesas. Amén. Así que le invito a que usted esté firme. Muy bien, ya para salir, únicamente recordarle inscribirse para seguir viniendo a la iglesia. Seguimos, gracias al Señor hasta el momento no han dicho absolutamente nada de que van a volver a cerrar. Rumores no más, pero seguimos adelante. La iglesia va a seguir abierta, común y corriente. Quiero contarles que el sábado tuvimos un evento para los niños espectacular. Hubo 27 niños, tranquilos que no pasa nada. Levántate, amén. Talita cumí, le dijo el Señor Jesucristo a la niña, amén. Levántate. Muy bien. 27 niños en este lugar disfrutando de la presencia del Señor. Se les enseñó que celebramos el día de la Biblia. Una bendición muy grande. Jóvenes se están reuniendo también los días sábados. Y estamos trabajando en las casas de vida. Involúcrese en las casas de vida, amén. Las casas de vida han sido una bendición. ¿Por qué razón? Porque hemos podido pastorear a la iglesia. Las casas de vida han sido una bendición porque fueron las que nos permitieron estar congregándonos en medio de la pandemia. Por eso qué rico que usted pertenezca o sea líder de una casa de vida, amén. No se desconecte. Muy bien, ya para salir, colóquese de pie, por favor. Queremos darle también las gracias a nuestros amigos allí en las redes sociales que se conectaron en esta noche. Dios los bendiga. Les invitamos también a venir al templo. Recuerda que lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y allí también tenemos los números para que puedas inscribirte y venir al templo. A todos ustedes muchas gracias.